Los compuestos orgánicos e inorgánicos son la base de la química. Por este motivo es muy importante saber diferenciar entre unos y otros. Lo primero que hay que saber que es un compuesto químico. Los compuestos químicos son sustancias que están formadas por un mínimo de dos elementos que han relacionado entre sí para dar otra sustancia diferente a los dos elementos que han reaccionado entre sí para dar otra sustancia diferente a los elementos iniciales. Al juntarlos se forma una reacción química y se transforman en un compuesto. Ok. Ahora, ¿qué son los compuestos orgánicos? Son sustancias químicas que contienen carbono. Esa es su base es el carbono, formando enlaces covalentes como carbono con carbono o carbono con hidrógeno. En muchos casos contienen oxígeno, nitrógeno, azufre, boro, halógenos y otros elementos menos frecuentes en su estado natural. Aquí como podemos ver el ejemplo de hidrógeno con carbono y así. Bueno, la principal característica de estas sustancias es que arden y pueden ser quemadas. Son combustibles. La mayoría de los compuestos orgánicos se producen de forma artificial, aunque solo un conjunto todavía se extrae de forma natural. Estas moléculas orgánicas se pueden dividir en dos tipos, que son la molécula orgánica naturales, que son las sintetizadas por los seres vivos y se llaman biomoléculas, las cuales son estudiadas por la bioquímica. Y la otra que son moléculas orgánicas artificiales, que son sustancias que no existen en la naturaleza y han sido fabricadas por el hombre, como los plásticos, polietileno, y etc. Las sustancias compuestas o compuestos químicos se dividen en dos grupos, orgánicos e inorgánicos. Los compuestos inorgánicos son todos aquellos compuestos que están formados por distintos elementos, pero los que su componente principal no siempre es el carbono, siendo el agua el más abundante. En los compuestos inorgánicos se podría decir que participa casi la totalidad de elementos conocidos. Sus sustancias inertes o muertas y se caracterizan por no contener carbono, como por ejemplo la cal, la sal de cocina, ácido de batería, etc. Son estudiados por la química inorgánica. Los compuestos inorgánicos tienen altos puntos de fusión y de ebullición debido a su enlace iónico, en la cual es fuerte y estructurado. Bueno, la diferencia entre el compuesto orgánico e inorgánico es que los compuestos orgánicos contienen siempre carbono y muy a menudo hidrógeno, formando enlaces carbonos y hidrógeno, mientras que la mayoría de los compuestos inorgánicos no tienen carbono. Según esto, si el compuesto no contiene carbono, será inorgánico, pero si lo contiene puede ser orgánico o inorgánico. Recuerda que hay que tener en cuenta que contener carbono no es suficiente para que un compuesto pueda ser considerado orgánico. Como ya dijimos, la mayoría de los inorgánicos no contienen carbono, por lo que quiere decir que hay algunos que sí lo tienen. Bueno, los compuestos orgánicos. Las propiedades de los compuestos orgánicos. Sus moléculas contienen fundamentalmente átomos de C, H, O o N. Y el número de compuestos conocidos supera los 10 millones y son de gran complejidad debido al número de átomos que forman la molécula. Son termolabiles, resisten poco a la acción del calor y se descomponen bajo de los 300 Celsius. Suelen quemar fácilmente originando CO2 y H2O. Debido a la atracción débil entre las moléculas, tienen puntos de fusión y ebullición bajos. La mayoría no son solubles en H2O, solo algunos compuestos que tienen hasta 4 o 5 átomos de C. Son solubles en disolventes orgánicos, alcohol, éter, cromófero y benceno. Ahora, propiedades de los compuestos inorgánicos.
Sus moléculas pueden contener átomos de cualquier elemento, incluso carbono, bajo la forma de CO o CO2, carbonatos y bicarbonatos. Se conocen aproximadamente unos 50 millones de compuestos. Sus moléculas pueden contener todos los elementos de la tabla periódica. Son en general termoestables, es decir, resisten la acción del calor y solo se descomponen a las temperaturas superiores a los 700 Celsius. Tienen puntos de ebullición y de fusión elevados. Ahora, propiedades físicas y químicas de la sustancia orgánica. Los compuestos orgánicos son sustancias químicas que contienen carbono formando enlaces covalentes. En muchos casos contienen oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo y otros. La principal característica de estas sustancias es que arden y pueden ser quemadas como combustibles. Los compuestos orgánicos en su gran mayoría no son solubles en agua, en cambio sí son solubles en solventes orgánicos. En general no se ionizan, por lo tanto no conducen la corriente eléctrica, por lo tanto no son electrolitos. Y por último, la mayor parte de las reacciones orgánicas son reversibles, es decir, se dan en los mismos sentidos. Y mi hipótesis es que las sustancias orgánicas e inorgánicas reaccionan igual frente a la exposición al fuego. Bueno, en este experimento vamos a necesitar unos materiales o instrumentos. Bueno, necesitamos 4 beakers de 100 milímetros, una varilla o agitador, 2 cucharas de fusión, un circuito eléctrico sencillo, pipeta gotero y 2 cápsulas de porcelana. También necesitaremos uno de los 4 reactivos que están acá, que son hexano, tolueno, acetona, benceno, alcohol etílico o etano, cloruro de sodio o sal común, vaselina y agua destilada. La vaselina hay que traerla desde la casa. Bueno, en este experimento nosotros tenemos unos objetivos específicos y generales, que sería uno general, que sería observar las diferencias entre los compuestos orgánicos e inorgánicos, que nosotros, como ya podemos ver, ya sabemos con el video anterior. Un objetivo específico, observar las propiedades físicas que diferencian a las sustancias orgánicas e inorgánicas, observar las propiedades químicas que diferencian las sustancias orgánicas de las inorgánicas y interpretar las propiedades físicas y químicas de las sustancias para predecir el tipo de enlace. Bueno, el procedimiento sería, primero, anota cuidadosamente el aspecto físico de cada uno de los reactivos. Como ya lo dijimos, ya sabemos cuáles son. 2. En 2 bakers verter 20 mililitros de agua destilada y marca los bakers con las letras A y B. Tercero, en el baker A echar 0,5 de cloruro de sodio o sal común. Y en el baker B verter 0,5 de vaselina. Cuarto, agitar ambos bakers. 5. Observar y anotar las características de la solubilidad de ambas sustancias, o sea que hay que llevar un cuaderno para tomar notas mientras que hacemos el experimento. Segundo, 1. Tomar los otros 2 bakers, marcarlos con las letras C y D. Recuerden que tenemos que traer 4 bakers de 100 mililitros. En ambos bakers vierta 20 mililitros de hexano. Tercero, en el baker C echa 0,5 cloruro de sodio y en el baker D 0,5 vaselina. Agitar ambos bakers, observar, anotar el proceso de solubilidad. Tercero, tome los 2 bakers y donde existen soluciones, los solutos se disolvieron totalmente. Introduzca los electrodos y anote los resultados. Cuarto,
en una cuchara de fusión deposite 0,5 cloruro de sodio y en la otra deposite 0,5 de vaselina. Exponga cada cuchara con la sustancia durante 2 minutos a la llama del mechero y observa y anota los resultados. Quinto, en una cápsula de porcelana eche unas gotas de alcohol etílico y en la otra un poquito de cloruro de sodio. Segundo, hacer con fósforo encendido a cada uno. Tercero, observe y anota. Ya con los resultados podemos colocar nuestras propias conclusiones y recuerda que hay que llevar, cada uno tiene que llevar sus equipamientos como la bata, las gafas, etc.